Buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es Natalia de la Cruz García. Me encuentro en el tercer semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy les voy a hablar sobre las teorías de la personalidad. Pertenezco al grupo 403004-158 con la tutora Diana María Ospino. Ok, la introducción de esta presentación nos habla que la personalidad es un constructo hipotético que inferimos de la conducta de las personas. Comprende una serie de rasgos característicos del individuo, además de incluir su forma de pensar, ser o sentir. La psicología de la personalidad se ocupa de estudiarla y a través de esta presentación se conocerán sus teorías, aspectos claves, máximos representantes y postulados. Como objetivo general tenemos describir e identificar las premisas fundamentales del estudio de las teorías de la personalidad. En los específicos, identificar los máximos representantes de perspectivas teóricas de la teoría de la personalidad. Conocer los aspectos claves de cada teoría del estudio de la personalidad. Bueno, la primera teoría es la teoría biológica. Esta eh, enmarca los paradigmas biológico y factorial, lo cual significa que explica las diferencias entre individuos a partir de variables relacionadas con el sistema nervioso y que se basa en la agrupación de distintos rasgos de personalidad. Su máximo representante es Jeffrey Alan Gray. Este es un psicólogo británico que presentó en el año de 1970 su teoría factorial biológica sobre la estructura y la base de las diferencias interindividuales que se relacionan con las reacciones de reforzamiento del castigo. En sus características tenemos que se basa en el modelo de PEN, dimensiones independientes de la personalidad, lo cual son el psicocitismo, extraversión, neurocitismo. Nos habla de los mecanismos biológicos principales que determinan las tendencias de comportamiento, los cuales son mecanismos de aproximación conductual y mecanismos de inhibición conductual. Gray propone dos dimensiones básicas de la personalidad, las cuales son la ansiedad y la pulsividad. La teoría humanista. Los seres humanos están motivados positivamente y progresan a niveles más elevados de funcionamiento. Esto eh, hace referencia a la existencia básica de la salud mental y la búsqueda de autorrealización. Bueno, la psicología humanista es sin duda una de las corrientes de pensamiento más importantes de la psicología. Por tal razón es difícil entender el humanismo sin estos dos autores. Abraham Maslow estableció una pirámide de necesidades fisiológicas y emocionales que todos debemos sentirnos satisfechas. Carl Rogers nos habla del estudio del individuo por sí mismo, es decir, como un ser racional, activo e único. En sus características tenemos que el ser humano es visto como un individuo activo y dueño de su propia realización. Para Rogers, una persona que presta atención al proceso de valoración orgánica es una persona plenamente funcional o autorrealizada. Y para Maslow, la personalidad está relacionada con los aspectos motivacionales. Esto quiere decir con las situaciones que presenta el individuo en su contexto. La teoría psicoanalítica. Eh, Esta teoría hace hincapié a la importancia de los motivos y emociones y fuerzas internas de la conducta
de una persona y ese resultado de las fuerzas psicológicas por lo general se da fuera de la conciencia. Su máximo representante es Sigmund Freud. Este es el padre de la psicoanalítica, en el cual manifiesta que la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer las necesidades sexuales durante el curso de la vida. En sus características tenemos que las personas poseen tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida, los cuales son el ello, pues esta se encuentra desde el momento en que nacemos y es totalmente inconsciente. El yo se encuentra entre el consciente y preconsciente, y el super yo es sobre la guardia moral y vigilio al yo. Los primeros años, Freud manifiesta que son decisivos para la formación de la personalidad, en el cual establece 5 etapas de la sexualidad, que son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de lactancia y la etapa genital. La teoría cognitiva. Esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente para resolverla. John Bandura es el máximo representante de esta teoría, en el cual eh, manifiesta que la personalidad es la interacción entre cognición, es decir, aprendizaje en ambiente. De igual manera, juega un papel importante las expectativas internas de los individuos, pues pues el ambiente es el principal factor en el cual el individuo, o sea, la manera en cómo se comporta el individuo. El individuo nace en blanco. Esto quiere decir que el ambiente es el principal factor para determinar la personalidad. La personalidad se conforma por hábitos o lazos sobre estímulo-respuesta. Y también entra la conducta operante, quiere decir que incrementa la aparición de una respuesta a través de un reforzamiento positivo, que viene siendo la recompensa, y un reforzamiento negativo, que es el castigo. El carácter se define por dimensiones aprendidas y vinculadas con factores psicosociales. Las personas alcanzan niveles de desempeño, eso quiere decir autoeficacia. Por último, tenemos la teoría de los rasgos. Estas se refieren a las características particulares de cada individuo, como lo son el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que permiten al individuo girar a una característica en particular. Bueno, sus máximos representantes son Hans Eysenck, en el cual definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona. Raymond Cattell argumenta que la personalidad individual se compone por formas de rasgos. En sus características tenemos que se centra en las diferencias entre los individuos y la combinación e interacción de diversos rasgos por una personalidad que es única por cada individuo. Esas formas de rasgos que nos menciona Raymond son comunes. Esto quiere decir que son propias de cada individuo. Las superficiales son fáciles de observar, las constitucionales
dependen del entorno o del ambiente en que nos relacionamos y las dinámicas pues hacen referencia a la motivación de la persona a cumplir o llegar a una meta. Aquí tenemos los 5 rasgos de la personalidad, los cuales son la apertura al cambio, la conciencia, la extraversión, la agradabilidad y el neurocitismo. Bueno, conclusión. Del trabajo presentado, este tema, las teorías de la personalidad, es, es fundamental en mi proceso de formación como psicóloga, ya que muchos de nuestros recursos internos están relacionados con nuestra personalidad y esta está puesta como una prueba en la vida por ciertos y determinados hechos que tienen un impacto emocional en nosotros. Estos hechos ponen también nuestra capacidad de acción humana para activarla, ampliarla y transformarla positivamente con nuestro conocimiento, nuestro autoconcepto y nuestra personalidad en crecimiento y evolución al momento de tomar una decisión. Estas fueron las fuentes utilizadas para el contenido de la presentación. Gracias por su atención.